Estamos con el exdirector general de Airbnb Europa, Oriente Medio y África. Y en el episodio de hoy vamos a analizar por dentro el modelo de negocio de Airbnb. Vamos a ver cómo reducir la inseguridad jurídica que hay con los alquileres con nuevas herramientas digitales como Zazoom. Y vamos a hablar de los errores más comunes en inversión en startups. Empezamos. Hola a todos y a todas. Hoy tenemos a alguien con una trayectoria impresionante, a Jeroen Mergers. Él es cofundador de Zazoom y de Lanai Partners y ex-managing director de Airbnb en EMEA. Eres un inversor que nos vas a explicar un poquito, que va a ser muy interesante el día de hoy. Vamos directamente y nos explicas brevemente quién es Jeroen. Pues gracias por la invitación. Yo soy Jeroen Mergers, vengo de Bélgica, hace unos cuantos años ya ubicado en España, donde tengo hipoteca, mujer, niños, no sé en qué orden atado, pero ya aterrizado aquí. Y a nivel profesional empecé mi carrera en consultoría, he hecho 10 años de consultoría viajando por todo el mundo, súper interesante, muy intenso a nivel personal. Entonces cuando nació mi hijo, que ahora tiene 14 años, decidí cambiar y dejé la consultoría, el mundo que lo conocía bien, donde tenía bastante todo ya organizado de la mano. Y empecé mi carrera digital, empecé como SEO en Grupalia hace ya, ¿te acuerdas? Hace 12, 13 años. Lo hice 2 años, empecé en Airbnb terminé con la salida a bolsa en 2021 como director general de Europa, Oriente Medio y África, y en esa parte también fundé Lanai, que es un proyecto que me encanta, o sea, donde podemos aportar mucho al sector tecnológico, sector de startups. Y después de Airbnb estaba flirteando con algunas opciones, algunas alternativas, pero decidí cambiar otra vez y arrancamos con Zazoom. Zazoom es una empresa que se dedica al alquiler, solamente gestionamos el alquiler. Intentamos para el pequeño propietario pues crear un ecosistema donde puedes gestionar mejor o de mejor forma todo tu patrimonio inmobiliario. Vamos a la pregunta que da nombre al podcast. ¿Has jugado alguna vez al Monopoly y qué estrategia seguías? He jugado mucho, de hecho, y ahora vuelvo a jugar otra vez con mis hijos. Exacto. Aunque ellos son más de Risk que de Monopoly, pero se les está picando. Estrategia ha ido cambiando un poquito. Me gusta intentar consolidar y no sé, como algo muy peculiar, intento quedarme con los estaciones, porque si haces el cálculo, los estaciones son los que mejor rentabilidad te dan, ¿no? Mejor retorno te dan. Entonces es una de las cosas que si puedo, y tienes que tener un poco de suerte, pero si puedo, intento quedarme con eso. Sí, sí. Perfecto. Vamos con otra pregunta atrevida. ¿Cuál es la inversión más loca que has hecho? ¿Y que te ha salido bien o mal? ¿Ha salido mal? En un juego, era un juego cripto, tokenización de peces virtuales. Compré para mi hijo que le interesaba mucho y que era un juego, pero en parte era medio inversión, medio juego. Un pez virtual tokenizado que no sé si costó $180 o algo así. Subió en el primer momento y luego ha bajado. Y el pez no le he intentado recuperar esta mañana a ver si todavía existían y parece que no. Que los peces ya no existen. No, ya los peces virtuales ya están flotando. Muy bien. Vamos con tu trayectoria personal y profesional. Vale. Y para quien no te conoce un poquito, vamos a ir un poco a tus inicios, sobre todo en el mundo de la inversión y lo que más te movió. Hay una parte racional y una más emocional, ¿no? En este camino. ¿Cómo empezaste? Sí. O sea, yo tengo como 3 partes, ¿no? Actualmente. O sea, tengo la parte donde dedico más tiempo, es la parte de Zazoom, que es la startup que arrancamos juntos con Willy hace 4 años. Tengo la parte de Lanai, que es algo que me encanta, es un proyecto a largo plazo que lo empezamos con 2 compañeros que desde hace muchos años son buenos amigos, y luego tengo a título personal también una parte de inversión inmobiliario que lo estoy haciendo juntos con mi mujer. Entonces, dependiendo con qué, quizás lo más obvio es la parte de Lanai, ¿no? Es donde nos dedicamos a inversión, donde
empezamos como estando en el ecosistema muy relacionado con algunas empresas tecnológicas donde muchas cosas hemos hecho bien, muchas cosas hemos hecho mal, pues todas las experiencias lo puedes aplicar y ayudar a otros a conseguir su sueño. Entonces, esto lo empezamos, primera inversión fue en una empresa de Barcelona que se llama Trip4Real, que luego fue comprada por Airbnb, y eso era mi primera inversión con mi propio dinero, mis propios ahorros, donde metes 10.000 euros en una empresa, y he tenido la suerte, porque es la suerte de que ha ido bien. Entonces, con Lanai lo que hemos hecho es ir profesionalizando todo esto, ¿no? En algún momento me di cuenta, después de hacer 3 o 4 inversiones en startups, de que es una locura, porque metes todos tus ahorros, todo lo que te ha costado mucho ahorrar, lo metes en una empresa y lo más probable es que a los 2 o 3 años deja de existir y pierdes todo. Un poco como los peces virtuales que salen flotando, pues lo mismo, ¿no? Pero si te sale alguno bien, pues te puede compensar todos estos. Pero tienes que tener un portafolio diversificado. Entonces, ahí, cuando nos dimos cuenta, después de varios años de esto, empezamos a agrupar. Creamos Lanai primero con 8 personas, luego con 3 hemos ido siguiendo ese camino, y ahora ya es un fondo donde hemos incorporado un socio full-time que se dedica a la gestión del día a día. Es un fondo ya controlado y regulado por la CNMV, que tiene su propia gestora, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es algo que llevo ahora haciendo 10, 12 años y que me encanta, porque aprendo cada día de algo, y encima en ese camino, mientras que tú estás aprendiendo, y si lo haces bien, pues puedes llegar a ganar algo de dinero, pero estás ayudando a otras personas a conseguir su sueño, y que te llevan y te cuentan su proyecto con un montón de energía, y puedes aprender de fintech o de agrotech o de sporttech o de healthtech, y es espectacular. Es algo que a mí me motiva y me mantiene mentalmente muy fresco. Y te aporta también mucha mogollón. valor. Sí, me encanta. Y muchas cosas, y por esto creo que siendo emprendedor te hace ser mejor inversor, y al revés. O sea, son dos cosas que se retroalimentan, ¿no? Y eso lo hablamos mucho en Lanai, y es algo que dentro de Lanai la mayoría de los socios somos emprendedores en activo. Y esto pues nos genera una empatía con la otra parte, ¿no? Hay días donde yo pitcheo por la mañana a un inversor en búsqueda de algo de capital, y por la tarde me pitchean a mí, o sea que estamos en la misma situación y podemos compartir tú a tú estas experiencias. Es algo que me aporta mucho y que incluso me genera nuevas ideas que dentro de Zasume pues lo podría aplicar de esta manera, etcétera, etcétera. Muy, muy chulo. Entiendo que cuando compra esta empresa donde estabas, Airbnb, es cuando tú aterrizas en Airbnb. No. Esto era, yo estaba como inversor, ¿vale? Ya estaba dentro de Airbnb ya, pero Airbnb compró la empresa porque quería diversificar un poco desde alojamiento a también ofrecer experiencias. Y Trip4Real lo que ofrecía era experiencias en toda Europa ya. Entonces era como la plataforma que formaba el fundamento de la generación de experiencias dentro de Airbnb. Y Airbnb, que es una empresa que conoce todo el mundo y que la tienen o demonizada algunas personas o ensalzada y tal, cuando entras y tu trabajo en Airbnb, ¿qué puede aportar Airbnb a la sociedad? Porque hay una parte siempre que quieres ayudar, ¿no? Y tanto que se habla para bien o para mal. ¿Qué podrías decir de una empresa que conoce todo el mundo y que al final lo utilizamos en nuestro día a día? Sí, ¿no? Yo empecé en 2012. Entonces no todo el mundo lo conocía. De hecho, yo no lo conocía. Conocí a una persona que estaba trabajando para Airbnb en un evento, y estaba comentando de que no, es una plataforma donde tú te quedas en casa de otras personas. Y tía, mira, ¿en serio? Hay gente que eso se funciona mete. y la gente lo hace. ¿Y cuánto llevas ahí? O sea, intentando... Pero me intrigó, ¿no? Y eso después le llamé para tomar un café. Oye, explícame un poquito más. Y así empecé. Y Airbnb yo creo que es una empresa que... O sea, es el modelo de negocio más potente que yo conozco. ¿Vale? Muchas veces las plataformas, los marketplaces, que son negocios complicados de crear, ¿no? Pero una vez que lo tienes creado y tienes oferta y demanda creada, Airbnb es uno de estos que tiene lo que llaman en inglés Global Network Effects, que es muy complicado de competir porque tienes que tener una escala a nivel global.
Y esto en Uber o en Cabify, por ejemplo, no pasa, ¿no? O sea, son negocios casi todo local. Tú utilizas el Cabify o el taxi, lo utilizas en tu ciudad, en la ciudad donde tú vives. Mientras que Airbnb, cuando viajas, sí que a veces viajas dentro de tu país, entonces un player nacional puede tener algo de tirón, pero la mayor parte de los viajes pues lo harás a Estados Unidos o a Asia o dentro de Europa, etcétera, por lo cual tienes que tener masa crítica, tienes que tener esta oferta en todo el mundo. Y eso es muy complicado de conseguir, pero una vez que lo tienes, pues tienes una monetización espectacular. Entonces tiene un modelo súper potente, pero también tiene como una segunda vertiente que me sorprendió, ¿no? Porque yo venía de Grupalia, donde en esta transacción donde tienes el merchant, el vendedor, nosotros y el cliente final, para que uno podía ganar, otro tenía que perder. Y en Airbnb creabas un ecosistema donde por primera vez la gente de todos los lados... Todo el mundo ganaba. Todo el mundo estaba contento. No, yo me acuerdo que vino una señora que vivía aquí en Barcelona a la oficina con una tortilla que había creado, Rosa se llamaba, y estaba emocionado porque lo quería traer a la gente a la oficina de Airbnb porque me habéis cambiado la vida. Y Rosa era una señora que se quedó viuda. Los niños o los hijos ya se habían marchado y tenía un piso bastante grande cerca de Sagrada Familia donde se quedaba sola. Entonces no tenía mucho contacto social, etc. Y a través de Airbnb pues alquilaba primero una habitación, otra habitación y generaba ingresos adicionales, pero sobre todo conocía un mogollón de gente. Claro. Y le ha cambiado la vida. Entonces, esas son como las pequeñas historias que dices, que dan valor, oye, igual lo estamos haciendo bien. Luego empezó a hacerse grande, porque al principio yo preguntaba en una charla quién conocía Airbnb y habían dos que levantaban, los dos frikis que viajaban mucho, levantaban la mano, pero la mayoría de la gente no lo conocía. Esto ha ido cambiando. Claro. Y con escala pues viene responsabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, esto cambia. Pero yo creo que la buena voluntad de Airbnb es que quiere hacer las cosas bien, busca esta regulación, ya tiene un cierto tamaño, que pone orden y que pone cierta estructura del sector. Perfecto. Y con ese impacto que está clarísimo, el impacto que hace y que tiene Airbnb, ¿cómo crees que están impactando Zazoom o Lanai Partners en la sociedad? ¿Y cómo están y cuál sería tu sueño para que impactaran de alguna manera? No, ojalá tiene un porcentaje de la escala de un Airbnb, pero Airbnb me inspiró a crear Zazoom. O sea, yo he visto cómo en Airbnb se ha digitalizado todo el sector del alquiler vacacional, ¿no? Lo que acabamos de decir. Todo lo que antes se hacía a través de una llamada, un mensaje, algo que habías encontrado en un anuncio, etcétera, y pagas en mano. Al final se ha regulado y se ha eliminado cualquier punto de fricción en una transacción. Ahora nos sentimos cómodos al otro lado del mundo, que puede ser en Bali, alquilar una vivienda que has conocido sobre unas fotos en una plataforma, transfieres miles de euros y te sientes muy cómodo, ¿vale? Esto lo comparas con el sector residencial y es día y noche, ¿vale? En tu propia ciudad, ¿eh? O sea que una cosa que es lo más normal del mundo al otro lado del mundo, lo más normal del mundo al otro lado del mundo, en tu propia ciudad, pues es un proceso muy arcaico todavía, ¿no? Ahí vimos de que es un sector que nos gustaba, el alquiler, es un sector hiperfragmentado, 95% de la vivienda en alquiler pertenece a pequeño propietario y este pequeño propietario no tiene las mismas herramientas que tiene un gran fondo, una SOCIMI o un gran gestor, por ejemplo, a nivel tecnológico, a nivel financiero, etc. Entonces, estamos creando una plataforma con todas las herramientas financieras detrás para optimizar esta transacción. Entonces, eso es un poco lo que queremos hacer, pero es un proceso largo, lento y bueno, con muchos altibajos. Muy, muy interesante. La misión en sí de Zazoom es facilitar tanto inquilinos como propietarios, ¿no? Es democratizar casi, ¿no? El sector. Es dar herramientas a un pequeño propietario que hasta ahora no ha tenido. Hemos creado lo que yo creo que es la mejor plataforma tecnológica que ofrece agilidad, transparencia, desde el momento que tienes una vivienda vacía porque el inquilino se ha marchado o incluso un poquito antes, ¿no? Cuando estás en búsqueda de una vivienda o un ingreso pasivo para poder alquilarlo.
Toda la búsqueda de inquilino, firma de contrato, cambio de suministros, etcétera, hasta la gestión. Y lo que ofrece Zasume encima es elimina el gran variable, el gran incógnito, el gran riesgo de esta transacción, que es el impago. O sea, nosotros garantizamos el pago, que el día a día siempre tienes el dinero en cuenta, y a partir de ahí utilizamos esto para poder ofrecer liquidez. Si necesitas cambiar el aire acondicionado, pues no lo tienes que hacer o pagar tú, sino lo pagamos y lo neteamos de los futuros ingresos que tienes del alquiler, etcétera, etcétera. Intentamos profesionalizar un poco todo alrededor del alquiler, y esto es nuestro mundo. Perfecto. Te recuerdo que si te está gustando el podcast, que nos des like y suscribir. Vamos a por un tema de reflexiones personales. ¿Cómo gestionas en tu día a día y gestionando desde una empresa propia, pero que también estás invirtiendo en empresas, startups de riesgo? ¿Cómo gestionas ese día a día en el punto de inversión o personalmente? ¿Cómo lo llevas? ¿Duermes bien? Duermo bien, sí. He tenido momentos donde he dormido fatal, y es verdad, cuando trabajaba para una empresa grande que tenía presupuestos grandes, etcétera, dormía mejor. Mejor que ahora, que... Mejor, sí. Pero ahora me siento más vivo, ¿vale? Y es un poco lo que estaba buscando. Yo salí de Airbnb en 2020, y en parte es una empresa que me ha dado mucho, pero en parte porque era complicado tener impacto. Yo soy una persona muy orientada a acción, que quiero hacer cosas, que quiere tener impacto. Y eso es lo que echaba de menos. En 2019 viajé 11 veces a San Francisco, donde tenemos la sede, solamente para influenciar cómo podíamos ganar Europa, y que en Alemania teníamos que buscar los viajeros que terminaban en Italia o en España, etcétera, etcétera. Y quiero hacer cosas, ¿no? Entonces, esto por un lado. Y ahí dormía bastante bien. Ahora, con todas las cosas que está pasando, y ya mucha gente depende de ti, de que la empresa va bien, etcétera, etcétera, para pagar las nóminas y asegurar que ofreces un buen servicio al cliente, etcétera, etcétera. Entonces, esto te da cierta responsabilidad y, bueno, no es fácil. Pero para mí es un tema, cuando empezamos la NAI también, lo que antes ya decíamos a nivel de diversificación. La NAI hemos invertido en más de 60 empresas, todos startups para versiones muy iniciales, por debajo de 3-4 millones de euros. Intentamos acompañar los primeros 5 o 6 años de vida de una startup. Con Zasume ayudamos a otros inversores, son inversores mayoritariamente inmobiliarios, pues a sacar más provecho o eliminar algunos riesgos de esta transacción. Entonces, en eso estamos intentando optimizar estas dos vertientes. Y en esa filosofía de vida o mantras o tal, te ayuda, lo hablábamos justo antes de empezar el podcast, ¿no? El deporte te ayuda a que la mente esté un poquito más despejada, que puedas... A mí me encanta el deporte, desde pequeño ya. He tenido que cambiar de deportes por alguna lesión que he tenido, pero ahora soy menos explosivo, pero me gusta el deporte suave y largo ahora. Y muchos fines de semana solamente para escapar. Soy bastante introvertido, por lo cual necesito como darme energía, y esto a veces escuchando algún podcast o solamente tener silencio, a mí me encanta. O sea, me ayuda a oxigenar mi cerebro y pensar en nuevas cosas, nuevas ideas. Sí. Perfecto. Vamos a ponerle ahora foco al mercado del alquiler y a la tecnología, que al final son tus cores y donde realmente dominas. El mayor problema para un propietario hoy en día, soy un propietario de una vivienda, ¿cuál es mi mayor problema? Yo creo que el mayor problema, nosotros gestionamos cerca de 1.500 alquileres ahora, por lo cual hablamos todos los días con propietarios o potenciales propietarios o propietarios que quieren ser propietarios, ¿no? Quieren tener una segunda residencia para generar este ingreso adicional. El mayor problema ahora es la incertidumbre que hay a nivel regulatorio. ¿Qué es lo que va a pasar el año que viene? ¿Qué es lo que va a pasar el mes que viene? ¿Qué derechos tengo como propietario y qué obligaciones voy a tener? No lo sé. Y esto frena a mucha gente, que es una pena porque lo necesitamos. Ya antes lo decía, España es un país de pequeños inversores, y si estos pequeños inversores ya no se sienten protegidos ni apoyados por una normativa, pues
dejará de crecer y ya los grandes fondos han dejado desde hace unos años de invertir en España. Si lo dejan de hacer los pequeños inversores también, tenemos un problema. Bueno, de hecho, el problema que tenemos se hará más grande todavía, porque ya el problema ya existe, ya está. Sí, y dentro de esto creo que todo el mundo lo está haciendo para ganar un dinero extra, esta liquidez. Y para mí, por eso también el core de Zasume es la garantía de pago o garantía de cobro. Eso es eliminar el mayor variable, el mayor riesgo que hay dentro de esa transacción de alquiler, lo eliminamos. Y te garantizamos que el día 10 sí o sí vas a recibir. Aunque el inquilino paga el 15, el 20, hay impagos, etc. Nosotros lo reaseguramos con una aseguradora, pero no hay ni carencias y el día 10 tienes el dinero en cuenta. Entonces, esto anima más gente a participar dentro del sector del alquiler, que es lo que necesitamos. Entonces, podemos decir que la tecnología está ayudando a eliminar ese riesgo, ¿no? Sí, yo creo que la tecnología no es tecnología nueva, la tecnología ya existía, pero lo que estamos haciendo es ofrecer esta misma tecnología que ya los grandes gestores, grandes propietarios lo tenían disponibles, le estamos reenfocando a pequeño propietario, ¿vale? Que hasta ahora pues utilizaba la agencia del barrio, pero con la cambio de normativa, la LAO desde hace 2 años pues obliga a cobrar los honorarios al propietario y ya no por inercia se cobraba al inquilino. Pues este cambio hace que los propietarios ahora estén más conscientes de qué es lo que me vas a dar, ya que tengo que pagar una mensualidad o media mensualidad o lo que sea, qué es lo que me das a cambio, ¿no? Y por qué se preguntan, se cuestionan y se investigan un poco qué es lo que está disponible, y a nosotros nos ha ayudado mucho porque la gente sigue dentro del sector, pero hay más rotación. O sea, hay más rotación en cómo lo hago, qué herramientas tengo, qué hago con toda la documentación, la información y la solvencia del inquilino, etcétera, cómo lo hago. Entonces, le hemos unificado toda esta... Porque hay muchas startups, hay mucha tecnología disponible, le hemos agrupado y hemos, democratizado para un pequeño propietario el acceso a toda la tecnología que hay en el mundo inmobiliario. Algunas ciudades están ya imponiendo pues límites al alquiler vacacional, que va un poco ligado con las normativas del alquiler para el alquiler tradicional. Todo esto, esta regulación en el sector, porque al final está muy ligado uno al otro, ¿no? El vacacional, el temporal o el tradicional, ¿cómo está afectando? Evidentemente sabemos cómo está afectando, pero ¿cómo puede afectar a medio o largo plazo? Siempre se ha cobrado al inquilino y ahora se ha cobrado al propietario, por lo cual vamos a mirar qué es lo que las alternativas que están disponibles en el sector. Uh-huh. Y lo segundo es hay más rotación. O sea, es decir, los inquilinos que ahora les cuesta menos hacer un cambio, entonces la duración de un alquiler pues se está reduciendo un poquito, que antes ya estaba en 2 años, 2 años y medio, un contrato típico, ahora se está cambiando. Y eso lo vemos también de que muchos propietarios pues están cambiando de larga duración, contrato LAU, Ley de Arrendamiento Urbano, de 3, 5, 7 años, uh-huh, a una duración de 6, 9, 11 meses, para algunos beneficios, algunos costes que te evitas. Uh-huh. Pero bueno, esos son los 2 grandes cambios que nosotros vimos a lo largo de los últimos 2 años, más o menos. Yo creo que a futuro y a corto plazo generar esa incertidumbre es una incertidumbre que al final es para el propietario, pero también para el inquilino, porque el propietario va a irse adaptando a esas leyes, sí, ¿no? Y el inquilino quiere estar más tiempo a lo mejor a futuro, porque dices que no sé dónde me voy a ir, qué me van a cobrar, si va a ser renta actual, renta... Sí, hay esa incertidumbre de ese cambio continuo de leyes, ¿no? Sí, eso por un lado, y luego genera... Obviamente hay muchísima más demanda que oferta. Nosotros lo vemos cuando publicamos en cualquier ciudad, no solamente Madrid, Barcelona, etcétera, pero en cualquier gran ciudad publicas una vivienda por 890, 900, 1.000 euros al alquiler al mes y tienes en 24 horas tienes 400 solicitudes. En 24 horas, ¿eh? Y esto significa que hay 399 personas que salen frustrados y que no saben qué es lo que tengo que hacer, por qué no, cómo paso solvencia, que escriben cartas de recomendación, etc.
sea, hay demasiado descuadre entre oferta y demanda. Entonces, lo que deberíamos hacer es fomentar, porque la demanda existe e irá creciendo. O sea, todos los estudios lo dicen, ¿no? La oferta está limitada ahora, por lo cual la única solución es poco a poco ir aumentando la oferta, incentivando, ayudando, creando estas garantías legales, estructurales para un propietario. Los seguros que hablabas antes, ¿no? De que hay empresas que aseguran el activo en sí, el alquiler del activo, y hay empresas más grandes. Toda esta parte de aseguradora, las aseguradoras son conscientes, entiendo, y están en esa fase de ayuda para poder esa tranquilidad que no dan las leyes que están aplicando. Sí, se ha aumentado el 50% en un año, el 50% de seguros de impago ha aumentado un 50%. ¿Vale? Eso ya demuestra de que hay algo que no está bien, ¿no? Nosotros vamos un poquito más allá, ¿no? Porque una cosa es un seguro donde tienes que pagar por adelantado, tienes que hacer todo el papeleo, luego hay carencia. Mi seguro me paga a 60 días y a una persona normal será 90 o un poquito más, ¿no? Es decir, durante 2 o 3 meses no tienes ese ingreso. Pues intentamos eliminar esto, agrupando todo a todos nuestros propietarios, tener más poder de negociar y asegurar que tenemos la liquidez para que cada día 10 tienes el dinero. Pero sí, es claro que hay una oportunidad en el mercado solamente por el aumento que hay de seguros de impago. Porque además, desde nuestra mentalidad de siempre, ¿no? El seguro ha sido algo que tengo ahí, pero que no tengo que utilizar, que también esa realidad existe, ¿no? En los seguros de vida, ojalá no tengamos que utilizar los seguros de vida, pero ese seguro yo creo que nos está dando esa tranquilidad, ¿no? Pero creo que para mucha gente es un activo, o sea, el alquiler residencial por lo menos, es un activo que tienes ahí para diversificar y para bajar el riesgo que hay en otros activos, ¿no? O sea, todos tenemos o fondos o acciones o criptomonedas o lo que sea, pero y creo que es algo europeo, pues siempre está bien de tener tu piso que te da cierta rentabilidad, líquido o semilíquido, pero es bastante seguro. Entonces, si a esta inversión ya segura estamos como creando algunas cosas que generan más inseguridad, creo que lo estamos haciendo mal, ¿no? Por eso estamos intentando con Zasume añadir una capa de seguridad a la transacción y proteger más al propietario y así intento o espero de que el sector se hará más grande, ¿no? De cada vez más la gente, aunque es un pequeño inversor que tiene algo de patrimonio, pues se decide o se sigue decidiendo de me voy a comprar esta vivienda que puede ser en tu ciudad, en las afueras o al otro lado de España porque los precios están un poco más ajustados, pero entre todos tenemos que crear esta oferta. Es la única solución. La relatividad de las cosas, ¿no? Soy alto, pues si me comparo con Pau Gasol o si me comparo con Torrebruno, ¿no? Exacto. Es un tema relativo. Vamos a compararnos relativamente. España, en el tema de alquileres, pues puede tener más o menos viviendas, pero comparados con Europa, en teoría estamos a la cola. Normalmente en Europa se alquila muchísimo más que en España, ¿no? En cualquier país de Europa. Sí. España, si no me acuerdo mal los números, es un país de propietario, es decir, la mayoría de la gente, un 77, 78%, vive en propiedad. ¿Vale? Está cambiando, o sea, cada vez el alquiler por necesidad o por voluntad pues está aumentando, ¿no? 22-23% cada año aumenta algunos porcientos, pero todavía tenemos mucho recorrido. Si vemos Alemania o Holanda, por ejemplo, que más del 50% de la población vive de alquiler. Y ahí no hay tanto descuadre entre oferta y demanda. O sea, a nivel regulatorio creo que está un poquito más equilibrado. Pero llegaremos, O sea, tardaremos unos cuantos años, pero llegaremos. Y por lo cual tenemos que prepararnos y lo podemos hacer a través de un gran inversor que tiene cientos de miles de propiedades. Creo que no nos interesa. Claro. Lo que estamos intentando hacer nosotros es hacer partícipe a esta transacción necesario dentro de la sociedad a muchísima más gente. A ese pequeño propietario que siempre hemos tenido, que es como el núcleo, el ecosistema del sector, pues a ofrecer más facilidades a ellos. Vale, vamos a unas preguntas rápidas. Vale. ¿Airbnb o un hotel boutique? Depende de con quién y depende cuántos números de días. Como he dormido en mi etapa de 8 años mucho en Airbnb, quizás hotel boutique, si me obligas a contestar,
Sí. ¿Inversión en startup o en inmuebles? Me gusta más startups porque es más activo, es más emocionante. Polín más de riesgo. Bastante más riesgo, sí, por esto. O sea, me siento cómodo tener un 50% de inmueble, pero no un 50% de startups. Si la puedes diversificar, a nivel emocional me quedo con la startup, a nivel planificación y estratégico financiero, quizás con el inmueble. ¿Comprar para alquilar o comprar para vender? He hecho ambos. Ahora mismo nos estamos quedando con los activos que alquiler, tanto vacacional como residencial. Ahora que está Trump on fire, ¿no? ¿Europa o Estados Unidos para invertir? Europa. Sí. Tenemos la sociedad. O sea, yo he pasado mucho tiempo en Estados Unidos. Me cuesta vivir ahí. Me encanta Europa. Y he vivido en bastantes sitios en Europa, pero tenemos el deber de mejorar Europa. Y en eso estamos. Entonces, empezamos con eso. Además, que alguien que ha vivido en los dos países pues puede tener un poquito más de criterio en contestar, ¿no? Porque muchas veces piensan en ese punto más emocional, pero también la realidad es la realidad. Es que son cosas pequeñitas, ¿eh? Tener un centro, por ejemplo, poder ir andando, son estas cosas que me parecen acogedor, que me gusta la cultura, la cercanía, no sé, la diversidad de Europa, de diferentes idiomas, diferentes culturas, no sé, me gusta. Vamos a temas también personales. Una última inversión que hayas hecho. Última inversión. Compramos una casa en Cantabria hace un año, que ahora estamos haciendo todo el papeleo para reformarlo y transformarlo en vivienda turístico en este momento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque creemos, o yo creo que el turismo está cambiando. O sea, España un 12% vive 12% del PIB es turismo. Será un país que mis padres cuando vienen a visitarnos nunca vienen en verano, hace demasiado calor, pero ahí Cantabria, Asturias, País Vasco, hace fresco y duermes con manta, por lo cual creo que hay una oportunidad tremenda a nivel turístico de dar de conocer toda esta costa. Y no hay infraestructura, estamos intentando ayudar a esto y rentabilizarlo. Esa es la última inversión que hicimos. ¿Una startup en la que te hubiera gustado invertir? El otro día lo estábamos comentando dentro de Lanai y nos encontramos el email donde la gente de Factorial, ¿sabes? Que también tiene un podcast de ITNIC, que es bastante potente. Tuvimos la oportunidad de invertir a 1,7 millones de valoración y ahora vale más de 1.000 millones, por lo cual hubiera sido una bonita inversión. Y no lo vimos, decidimos, lo veo complicado que esto termina funcionando. Y mira, no está mal. Sí, lo están haciendo, o lo han hecho genial, muy bien. Aparte de España, un país para poder invertir en real estate. No lo sé, yo me quedaría dentro de España ya que lo conozco mejor y me cambiaría de costa, lo que decía, en vez de a nivel turístico, en vez de la costa mediterránea, ir a la costa atlántica. Uh-huh. Para mí está ahí una oportunidad de, por el mismo precio de un piso en Barcelona o Valencia o Madrid, pues ahí tienes 10 veces más metros cuadrados y puedes sacar una rentabilidad muy interesante. ¿El mejor consejo que te han dado? Mejor consejo, hazlo. Quiero decir, y me pasó, me pasó cuando estaba en consultoría, 10 años, estaba en zona de confort. Airbnb, lo mismo, zona de confort. Pero la vida es demasiado corta y hemos tenido en nuestros alrededores, tanto en el mío como el de mi mujer, alguna desgracia, una persona que ya no está, que ha tenido problemas, etc. Y te hace recordar lo rápido que pasa todo, por lo cual hay que aprovecharlo. Y si te quedas en tu zona de confort, yo creo que estás perdiendo un montón de oportunidades, de aprendizajes, por lo cual hazlo. No, pero de todo, no solamente a nivel inversión o profesional o lo que sea, pero si te apetece ver un concierto, hazlo. Si te apetece ir a comer con tu madre, hazlo. Yo soy, otra vez, bastante orientado a la acción, hazlo. Muy bien.
Vamos a consejos y reflexiones finales. ¿Qué consejo te darías a ti mismo hace 10 o 15 años? A toro pasado. O sea, ha pasado a... Sí. Tú ahora hablas con tu yo de hace 15 años, ¿qué consejo le darías? Quizás el mismo que te acaba de dar, ¿eh? Ahora Hazlo, ¿no? Sí, porque hay algunas cosas que me gustaría haberlo hecho antes, ¿no? O hacerlo más, o no lo sé. Y que creo que todo depende de una aversión a riesgo que tenemos como humanos. Y que cuando nos estamos acomodando en el entorno donde tenemos, bien pagados y que lo conoces bien y que tienes los amigos, los compañeros, etc., creo que hay demasiado por conocer, demasiado por hacer para quedarte quieto, para estar ahí. Entonces, muévete. Estando en startups, verás muchos emprendedores, gente que empieza. ¿Qué error común cometen la mayoría cuando empiezan? El mayor error de emprendedores. Sí. Mira, nosotros en la NAI tenemos como varias cosas que miramos, ¿no? Solamente invertimos en España, solamente invertimos en fases muy, muy iniciales porque es ahí donde podemos aportar valor. Pero alguna de las cosas que miramos es, aparte de la idea, lo primero siempre es el equipo. Y cuando digo equipo, no es el emprendedor, la emprendedora, sino el equipo. Y yo lo he vivido en Zasume. Si no fuera por mi cofundador, seguramente lo hubiera dejado ya, ¿vale? Pero tener a otra persona con quien compartir o alegrías o penas hace que dura muchísimo más. Para mí, hazlo en grupo, te lo pasarás mejor, lo harás, aguantarás mucho más. Y serás más fuerte porque con otra opinión o otra capacidad, otro criterio, pues harás que el proyecto funcione mejor. Esto para mí es lo más importante. Luego ya miras sector y qué hacemos y modelo de negocio, etcétera, etcétera. Pero hazlo en grupo. Y si ahora le ponemos el foco a los inversores que invierten en esas startups, ¿cuál es el error que cometemos cuando invertimos en startups? Nosotros hemos invertido en 60 empresas. Algunos no han funcionado, otros han funcionado muy, muy bien y han devuelto todo el fondo. Pero si miro atrás y digo, ahí lo hemos hecho malo, podríamos haberlo hecho mejor. Y a veces sacamos como conclusiones, ¿no? Nos reunimos y decimos qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que podríamos mejorar para el futuro, etc. Y hemos tenido oportunidades de inversión que parecían espectaculares, que tenían muy buenas métricas, etcétera, pero otra vez la persona detrás, por falta de o ética o personalidad, hemos invertido y no nos ha ido bien. Entonces ahí hay otras inversiones donde pierdes todo en el mundo venture capital y lo asumes y dices, oye, pues ha pasado, forma parte del juego. Ahí me ha dolido, ¿no? Porque la persona que hay detrás no fue de todo correcto. Y yo creo que ahí es uno de los mayores aprendizajes que he sacado, es rodéate de gente con quien te sientes cómodo y éticamente alineado. Un libro y un podcast que no se deberían perder si son inversores o les gusta el mundo de la empresa. A mí me gusta mucho el podcast de Inviertis, de la gente de Inviertis, que no tienen muchos episodios, pero sí que entran en bastante profundidad de cada uno de las charlas que dan. Y lo escucho muchas veces cuando voy en bici, escucho una hora y media a veces algunos de ellos, y son muy interesantes porque tocan la parte de inversión, la parte más económica, etcétera, pero tocan la parte más humana, más personal también. Sí, me quedaría con esta. El típico 1.000.000 de euros que en todos los podcasts se da así como si lo tuviéramos en el cajón, vale, pues perfecto, te doy 1.000.000 genial. de euros. ¿Qué harías con él ahora, con ese 1.000.000 de euros? No haría una cosa, sino lo que haría es me quedaría una parte en inversión bancaria, pero quizás un Inviertis, un robo-advisor para reducir un poco los costes, por un lado, digamos, no sé, 45-50%, para tenerlo líquido en caso de que te haga falta. Haría
inversión inmobiliaria, pero vacacional, al norte de España. Y a nivel emocional, porque vivo desde hace 10 años en ese mundillo, metería en un pequeño fondo 50.000, 100.000 euros, un 5 o 10%, lo metería en un fondo que ya te ayudarán a gestionarlo, a diversificarlo, para estar ahí vinculado, ¿no? De saber qué es lo que está pasando, qué es lo que nos va a traer el mañana y cómo, en qué mundo vamos a vivir. Sí, porque esto no parece que las inversiones son para siempre y para nada, ¿no? No. El sector inmobiliario es el que está aguantando más en el tiempo, porque al final es más largo, pero todo puede pasar. El mundo cambia a una velocidad. Sí, nosotros cuando invertimos en startups, invertimos 5 o 7 años más o menos, ¿vale? Tenemos un periodo de inversión, pero intentamos quedarnos 5 o 7 años en cada uno de los startups. Y eso es el momento donde sabrás si la startup pues, está funcionando muy bien, y seguramente hay 1000 cosas que han cambiado en ese viaje, pero ya te orientas un poco cuáles son las cosas que van a funcionar, o las empresas que van a funcionar bien y las que no. Y en ese momento, pues en Lanai, por ejemplo, intentamos desinvertir o vender nuestra participación a otro grupo, típicamente un fondo internacional que viene, y las startups que están funcionando pues nos compra una participación. Es un poco, sí, 5 o 7 años. A nivel inmobiliario es más largo. Son recorridos más largos. Vale. Vamos a dar un consejo a alguien que quiere empezar en el mundo de la inversión, de los negocios. Y nos puede ver gente, porque parece siempre que el que tiene que ser un inversor tiene que ser alguien joven. Puede ser alguien que empiece ahora a invertir con 50 años, ¿no? ¿Qué consejo le darías? Haz y ponlo sobre papel, aunque es un parágrafo, pero haz un plan. ¿Cuál es tu objetivo? Plazo, un pequeño plan financiero. Yo he hecho, por ejemplo, cuando salí de Airbnb, para saber que me puedo permitir no tener ingresos y dedicarme a crear una empresa durante cuánto tiempo, etcétera. Hice un plan financiero de mi vida. De ahora donde estoy, con el patrimonio que tengo, hasta los, seamos optimistas, 90 años, cuánto dinero voy a necesitar con 3 niños, con los coles, con las hipotecas, etcétera, 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 con los viajes que queremos hacer. Y esto te dirá un poco cuánto dinero necesita, en qué momento de la vida. Y para mí era una motivación para decir qué variables son importantes y qué variables no tanto. Para salir de esta zona de confort, que todo ayuda. Y yo te diría esto, piensa un poco en qué plazo estás invirtiendo para saber qué liquidez necesitas, si estás invirtiendo a 2 años visto o a 20, porque cambia mucho, y con qué retornos realmente puedes tener. Pero aparte de la diversificación, etcétera, que todo el mundo te va contando, para mí saber qué es lo que quieres conseguir es lo primordial. Planificar. Sí, una planificación, algo, pero ponlo y revísalo de vez en cuando. Es decir, oye, ¿lo estoy cumpliendo o no? Acabamos ya. ¿Dónde estará Zazoom o la empresa de startups que tenéis de aquí a 5 años? ¿O dónde quieres que esté? A mí me gustaría que... estamos ahora en una etapa donde llevamos 4 años, desde la nada hemos creado una empresa que ya... transacciona casi 2 millones de euros cada mes. Es una empresa que ya coge cierto volumen, pero dentro del sector es muy pequeñito, por lo cual me gustaría, para tener impacto, para que realmente podemos aportar nuestro granito de arena, Sí. lo hagamos un poquito más grande, ¿no? Y con 1 o 2% del mercado solamente en España, y luego ya veremos si lo podemos replicar en otro país como una Alemania o una Holanda o incluso en Bélgica, ya lo veremos. Pero para tener impacto necesitas algo con cierto volumen. Entonces yo diría ahí, con 5 años, 2% de cuota de mercado, estaría bien. Serían unos 60.000 viviendas en gestión. No está mal. No está mal, pero tampoco es una barbaridad. Es un 2% de cuota de mercado, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y en Lanai, si podemos ayudar a que, por un lado, los inversores que nos han dado su dinero y su confianza para ayudar al sector, y por otro lado, a los emprendedores con quien hemos viajado juntos,
si tener alguna empresa que puede tener impacto a corto o medio plazo, pues sería genial. Jerome, gracias por venir, por la este invitación. ratito. Yo creo que vamos a sacar cosas interesantes que pueden aportar mucho, y en el sector, pues la tecnología para mí en el crecimiento y en hacer las cosas es básico. Yo creo que hemos dejado como te hacen muchas entrevistas también que hemos seguido en podcast, supongo que te irán siguiendo, donde vas a ir diciendo cosas interesantes de lo que es el sector, y que creo que se aporta y aportas mucho. Muchas gracias por venir. Gracias, Enrique. Gracias.